les comentaba, ¿verdad? Que aquí tengo la hoja de cálculo. Entonces voy a hacer el ejemplo con café, ¿verdad? Si usted tiene, vaya, por ejemplo, Jatropha curca, debería evaluar las podas, ¿verdad? La cascarilla y debería evaluar inclusive el aceite, ¿verdad? El aceite tiene el poder calorífico inferior, ¿verdad? Nada más que el aceite en este caso se considera el 0%. Entonces solo se multiplica, ¿verdad? Directamente el poder calorífico inferior por la cantidad de aceite, ¿verdad? Que produce una hectárea, ¿verdad? De cultivo. En este caso, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, voy a sacar los datos que corresponden a la cascarilla de café, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el modelo, la fórmula, ¿verdad? Voy a irme aquí de nuevo. Aquí me dice, ¿verdad? Que necesito aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que el café pergamino seco tiene el 12% de humedad, ¿no? El rendimiento de una hectárea, ¿verdad? Es 272.30 kilogramos por hectárea año. De un rendimiento promedio, ¿verdad? Que se obtuvo, ¿verdad? La cantidad de hidrógeno de la cascarilla es 4.6. Poder calorífico superior, ¿verdad? 17.500. La disponibilidad es, por decir, bueno, yo tengo 10 manzanas de café, ¿verdad? Entonces, esa cascarilla que está, la dispongo toda, ¿verdad? Para combustible, ¿verdad? O sea, significa que no la voy a ocupar para abono, no la voy a ocupar para regalarla o para otra cosa, por ejemplo. Entonces, que está disponible enteramente, ¿verdad? Para el proyecto, eso significa. Y les decía, ¿verdad? Que las 4.000 horas representa la viabilidad de un proyecto de biomasa. Si una planta trabaja más de 4.000 horas en el año, significa que puede ser viable financieramente, ¿verdad? Entonces es un parámetro que se tiene, ¿verdad? Entonces estos datos los voy a ingresar, ¿ven? Pergamino de café, ¿verdad? Entonces los voy a ingresar. No sé qué resolución tiene usted de su computadora, ¿verdad? Pero yo voy a partir aquí solo para poder ver las dos. No sé si ven bien ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, viendo los datos, ¿verdad? Entonces tengo que el poder calorífico inferior me dice 17.500. Esto es lo que deberían ustedes investigar, ¿verdad? En el cultivo que les corresponde estudiar, ¿verdad? Entonces me dice que el poder 17.500. Humedad de la biomasa, entonces ¿cuánto tendríamos acá? ¿Cuánto sería? 12%, ¿verdad? Porcentaje de hidrógeno, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos dicen los datos? 4.6, ¿verdad? 4.6. Aquí solo ingresan los valores tal como están ahí, ¿verdad? Rendimiento de biomasa, tonelada por hectárea año. Entonces aquí me dice, miren, en la lectura que yo hice, ¿verdad? Aquí del café, ¿verdad? Entonces esto me dice, ¿verdad? Que, permítanme aquí, que esto me dice, ¿verdad? Que el café, ¿verdad? Tiene, aquí está, miren, el residuo de café tiene 272.30 kilogramos por hectárea año, ¿verdad? Este dato, mire, yo lo puedo encontrar en otro lenguaje, entonces lo paso simplemente a la conversión correspondiente, ¿verdad? Porque esta tabla, ¿verdad? Está construida en base a esto y está construida en base al sistema internacional, ¿verdad? Entonces sería, mire, 272.30. Este es el rendimiento de biomasa por tonelada, o sea que en una hectárea de café, ¿verdad? Son 272.30 kilogramos, ¿verdad? De pergamino que podría producirse, ya seco al 12%. Área cultivada en Honduras. Fíjense bien, este dato lo podría colocar. Mire, si algún dato, ya bueno, ya aquí voy a hacer esto aquí, miren, solo para que vean ustedes. Entonces, aquí, vaya, si yo no tengo datos, vaya, tiene el cultivo de cardamomo, tiene el cultivo de pimienta negra, que de repente no se sabe cuánto es lo que hay. Usted puede colocar uno para que le haga el cálculo, ¿verdad? Pero obviamente en Honduras, ¿verdad? Sí que son 450.000 manzanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Lo voy a colocar, miren. Entonces, el potencial, pero bueno, si lo calculo en base a una hectárea, ¿verdad?
Aquí, ¿verdad? Bueno, creo que este está en, permítame, quiero ver el cálculo aquí, si, solo quiero ver si está en hectáreas. Vamos a ver el otro valor. Aquí. Permítame, vamos a ver. Está en base a uno, ¿verdad? No está ligada aquí el valor. Entonces lo vamos a dejar como uno aquí, ¿verdad? El área cultivada. Sí se puede, ¿verdad? Ingresar el valor, ¿verdad? De esto. Vamos a ver, permítanme. Entonces ahí pueden ir viendo los valores, ¿verdad? Todo lo que genera. Si ustedes ven aquí automáticamente, ¿verdad? Le da los valores. ¿Miren? Todo está calculadamente, ya, ¿verdad? ¿Miren? Todo se calcula. Sí, aquí, bueno, sí está, hay un valor ligado a la potencia eléctrica, ¿verdad? Si yo quisiera, vaya, por ejemplo, estimar, bueno, aquí, si yo coloco uno, está en base a a una hectárea, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, miren, quiere decir que la cascarilla de café en Honduras, ¿verdad? Es capaz de producir, ¿verdad? En energía. eh, Obviamente los megajoules es bastante grande, miren, 3.870.000 megajoules en una hectárea de cascarilla de café, ¿verdad? Esa sería la conclusión. Miren. En energía valorada, miren, en toneladas equivalentes de petróleo es 92,86 toneladas, ¿verdad? De CO2, ¿verdad? En este caso. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Los barriles de equivalentes de petróleo son 669, en este caso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que equivale, ¿verdad? Aquí, a esta cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Lo que hago es que como la energía lo paso, lo dejo en megajoules, ¿verdad? Y aquí está, miren. Entonces, si yo veo la potencia, ¿verdad? Térmica me sale 268, 107 y 0.11, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso es lo que como aparece aquí, ¿verdad? La parte esta, ¿verdad? Entonces, aquí hay un detalle, ¿verdad? Fíjense bien, yo ingresé 272,3, ¿verdad? Toneladas hectárea año, pero este era 272 kilogramos, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Entonces solo voy a cambiar la unidad aquí, ¿verdad? Que esto estaba viendo este. Vamos a ver, aquí, ¿verdad? Voy a, ¿dónde está? Es que se me cambia aquí permitan, aquí, ¿verdad? Este es igual a 200, entonces como este kilogramos lo voy a dividir entre 1000, ¿verdad? Para que me quede en tonelada, ¿verdad? O sea que en tonelada, los 272 kilogramos, ¿verdad? Me queda 0.27, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? Porque el dato que me da es 272, si ustedes recuerdan acá, ¿verdad? Es 272,30 kilogramos por hectárea año. Y aquí me dice toneladas por hectárea año. Entonces, por eso me estaba dando un poco alto los resultados. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿verdad? El pergamino de café, miren, tendría esta cantidad de energía. Pues, si ustedes lo ven en CO2, 0.28. O decir, ¿verdad? 286 kilogramos. Es realmente bajo. Bajo, pero es una cantidad que representa, pues, realmente cierta cantidad de energía. En este caso, al mismo tiempo, la hoja de cálculo, ¿verdad? Miren, le da aquí esta valoración. Le da la gráfica, ¿verdad? Entonces le da las toneladas de CO2, las BET, ¿verdad? Los barriles de petróleo. Entonces ahí puede ver la gráfica, ¿verdad? Miren, esa es una, ¿verdad? Que obviamente esto lo adjuntan al informe, pueden adjuntar toda esta parte, ¿verdad? Miren aquí, también me dice que es potencia térmica, les dije, ¿verdad? Que esta es como energía primaria del sistema. Contando 4.000 horas de trabajo, ¿verdad? Puede tener 0.2688 kilovatios. Imagínense, pero ni un foco puede encender con eso. Tal vez una LED de juguete, ¿me entienden? No es nada. Entonces, por esa razón, ustedes van viendo, ¿verdad? Que de repente cierta energía es mejor consumirla directamente.
Si yo transformo la energía térmica a energía eléctrica, si ustedes ven ahí, ¿verdad? La fórmula, yo multiplico el 0.4. O sea que la energía eléctrica es el 40% de la energía térmica. O sea que disminuye, me dio 0.10, ¿verdad? Y la energía nacional, ¿verdad? Es en este caso si yo coloco la cantidad de hectáreas, ¿verdad? De un cultivo. Por ejemplo, si yo dijera aquí, área cultivada en Honduras son 450.000, fue la cosecha pasada, ¿verdad? Entonces sería 450.000 manzanas. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo a hectáreas? Entonces, este lo multiplico por 7.000, ¿verdad? Por 7.000 entre 10.000, ¿verdad? 7.000 metros cuadrados que tiene, ¿verdad? Y 10.000 que tiene la hectárea, ¿verdad? Bueno, pero tengo que ponerle el signo de igual aquí, ¿verdad? O sea que equivale a 315.000 hectáreas. Entonces, si yo ya veo con las 315.000, si yo fuera capaz de recoger toda esa cantidad de energía, ¿verdad? O de cascarilla, tendría 33.087 de energía eléctrica, ¿verdad? O potencia eléctrica aquí, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, eso sería como el potencial del cultivo en el año. Yo creo que, por ejemplo, los que tienen caña, palma, o los que puedan encontrar el dato de la cantidad de hectáreas que tiene el país, entonces podrían calcular este dato, ¿verdad? Miren, entonces aquí voy, ¿verdad? Entonces, aquí se hace una conclusión, miren, del pergamino de café, ¿verdad? Entonces pueden concluir, ¿verdad? Que del pergamino de café, obviamente, de una hectárea, ¿verdad? Esto representa de una hectárea. Entonces, aquí está, miren, una hectárea por año, lo voy a, para que sepan concluir ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Ven ustedes, ¿verdad? Que de una hectárea son 0.09 toneladas equivalentes de petróleo, de CO2, y barriles equivalentes de petróleo, ¿verdad? 0.669, ¿verdad? Esas son las conclusiones que pueden hacer, ¿verdad? La cantidad de energía, mismo 3.870 megajoules, ¿verdad? De cascarilla de café en una hectárea de café. ¿Cómo hice el cálculo este de la cantidad de café? Este es tomando un promedio nacional toda la producción y encontrando los rendimientos de Honduras también, ¿verdad? En base a esos rendimientos yo calculé y concluí, ¿verdad? Que esta es la cantidad de cascarilla de café, ¿verdad? En Honduras. No sé si hay preguntas hasta esta parte. Y aquí está una conclusión que yo la puedo ir haciendo, ¿verdad? El pergamino se aprovecha para la generación de energía térmica renovable, ¿verdad? Se podría obtener de potencia térmica 0.2688, ¿verdad? Voy a cambiar aquí, 0.2688 kilovatios, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? 2688, ¿verdad? Kilowatt por tonelada, y eléctricos son 0.1075, mire, aquí cambia un poquito. Kilowatt eléctrico, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 0.4, se disminuye. Y lo que presenta la energía aquí, ¿verdad? Toda la energía. Y podría mencionar, ¿verdad? Considerando, podría ser, ¿verdad? Considerando la producción nacional de café, ¿verdad? Nacional de café podría obtener, ¿verdad? Obtener 33.87 megawatts, ¿verdad? Megawatt, así como está ahí, ¿verdad? Por hectárea, cambia esta, hectárea, año, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Si se lograra, ¿cómo le llaman? Recoger toda la disponibilidad que se tiene del café, ¿verdad? En este caso, entonces esa sería una conclusión de esta parte, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con las podas, ¿verdad? Entonces no sé si estos datos los tengo actualizados, ¿verdad? Entonces voy a ver el café, ¿verdad? Entonces el otro subproducto que es biomasa seca, ¿verdad? Son las podas del café, ¿verdad? Entonces voy a revisar, mire, me voy a la página acá, ¿verdad?
y voy a revisar dónde tengo las podas. Aquí está, o poda de café o residuos agrícolas. Me dice aquí, miren la información que yo obtuve, ¿verdad? Y mire, cada uno tiene su fuente, ¿verdad? Eso es importante también. Si usted ve aquí, por ejemplo, la 3 me dice, ahí está, miren, la fuente, el número 3 me dice que la fuente es Nelson Rodríguez del Cenicafé, este es de Colombia, que él es el que dijo eso. Miren, la 6, el poder calorífico vamos a ver, creo que sale abajo aquí. Vamos a ver, no sale, ¿verdad? Yo creo que, bueno, es la 6, ¿verdad? Si yo miro la bibliografía, ahí va a estar en la 6, ¿verdad? Pero es importante que pongan la fuente, ¿verdad? Entonces dice que de podas yo puedo tener 3.2 toneladas, ¿verdad? Ahí solo puse la T, toneladas por hectárea año. La disponibilidad es total, ¿verdad? Puede ser total. El poder calorífico 19.750 es un poco más alto que el poder calorífico de la cascarilla. Y bueno, de la cascarilla se me olvidó mencionar que sí es un mal combustible. La cascarilla más que todo se recomienda mezclar con otro combustible para que se queme totalmente. Yo no sé lo que han quemado la cascarilla de café, se fijan, ¿verdad? Que no se quema totalmente, sino que se quema parcialmente. Obviamente que si lo quema con acerrín, con leña, ahí sí se quema toda. Entonces esa es una característica que tiene. Obviamente las podas de café es muy buena, ¿verdad? Como la leña, pues normal, ¿verdad? Mire el hidrógeno 6%. Ojo, mire la humedad de los residuos 20%. Siempre de podas de cultivos es mayor la humedad, ¿verdad? Entonces lo que hace la hoja, ¿verdad? Como les decía, calcula ¿verdad? Le ajusta la humedad, ¿verdad? Miren, este cálculo lo hace automático, ¿verdad? Entonces al 20% calcula la potencia, ¿verdad? Entonces voy a ingresar los datos, ¿verdad? A la hoja, ¿verdad? Entonces aquí tengo esta hoja de cálculo. Voy a ingresar aquí esta parte, ¿verdad? Entonces voy a aumentar aquí un poco para que se mire. Entonces dice, tipo de cultivo café, poda. Poder calorífico superior de la poda, ¿cuánto es? Miren, 19.750. Ahí lo tengo, ¿verdad? Humedad de la biomasa, ¿cuánto es? 20%, ¿verdad? 20. Sí. Porcentaje de hidrógeno, 6%. ¿verdad? Rendimiento de biomasa toneladas por hectárea año. 3.2. Sí, 3.2 toneladas. Aquí sí me lo da directamente. Mira, entonces yo lo voy a colocar 3.2. Entonces, ¿qué significa? Para el cálculo yo solo ingreso el número natural, ¿verdad? Como está ahí, ¿verdad? Y área cultivada en Honduras puede ser el mismo valor, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí igual, ¿verdad? Al valor que está acá, ¿verdad? A esta, ¿verdad? Para que me ligue el cálculo. Entonces solo igual al mismo valor del área cultivada en Honduras, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, F2, ¿verdad? Aquí está la ecuación ingresada, ¿va? Si ustedes ven aquí, ahí está, miren la ecuación, esta, ¿verdad? Del ajuste de la humedad, del poder calorífico superior al poder calorífico inferior, ¿verdad? Aquí está, miren, el ajuste de humedad. Aquí está ingresada la fórmula, la revisan, ¿verdad? Entonces, igual yo la revisé, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren este cálculo. Me dice que es 14.477.54 aquí, ¿verdad? Entonces, puedo decir, ¿verdad? Que este es con la humedad de 0%, 19.750, pero con la humedad del 20%, el poder calorífico es 14.437. O sea, no es una relación, ¿cómo les digo? Directa, podría decir, ¿verdad? O porcentual, ¿verdad? Que voy a decir, bueno, si el porcentaje de humedad es 20, le voy a bajar el 20%, no es así, ¿verdad? Entonces, por esa razón se construyó y se modeló esta ecuación, ¿no? Bien, entonces, así se hace, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Entonces tengo aquí, miren mis TEP, ¿verdad? 1 punto, voy a extender aquí la hoja de cálculo.
de esta, miren, es 1.12 por hectárea siempre, ¿verdad? Toneladas de CO2. 3.43, ¿verdad? Entonces usted puede ver ahí, ¿verdad? Siempre la relación toda esta, ¿verdad? Las TEP, mire, cuando usted habla de TEP, toneladas de CO2 y BET, significa que esta es una producción por año, ¿verdad? Ese también es implícito que tiene que saberlo usted, ¿verdad? Esto ya sé que son TEP por año, toneladas de CO2 por año, BET por año, ¿verdad? No lo uso por manzana aquí, ¿verdad? Porque es que como a la hora de hacer la publicación, ¿verdad? Eso se toma el sistema internacional, ¿verdad? Entonces aquí ve usted, ¿verdad? Entonces si usted ve aquí está el análisis de esta hoja, ¿verdad? Entonces la conclusión, usted solo menciona las TEP, las toneladas de CO2 y las BET, ¿verdad? Vamos a ver cuánto me da aquí la potencia. La potencia térmica, ¿verdad? Ese es aquí está más abajo. Aquí está, ¿verdad? 322 y 1.29 es igual, da, ¿verdad? 1.29 y las otras son 1.12, 3.43 y 8.09, ¿verdad? Aquí está bien la conclusión. Entonces, de las podas del café, ¿verdad? Se aprovecha y me dice, ¿verdad? Que puedo generar energía térmica, ¿verdad? Renovable, 3.22 kilovatios por hectárea, 1.29, lo que representa 1.12 TEP, 3.45 de CO2 y 8.09 barriles equivalentes de petróleo. Son 8 por hectárea, ¿verdad? O sea que realmente no es mucho, ¿verdad? Y este es para valorar un residuo. Entonces, si ustedes ven acá, este es el total, ¿verdad? Porque aquí está, sí, aquí está sumado perdón, aquí, ¿verdad? Aquí está el total de las dos, miren, entonces yo tengo las toneladas de poda, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar aquí, miren, total, lo voy a cambiar aquí, ¿verdad? Total, sería pergamino, ¿verdad? Pergamino más, lo voy a dejar así, miren, más poda, ¿verdad? O como se conoce, ¿verdad? Residuos agrícolas. ¿Sí? Entonces ahí están las TEP, la CO2, la PET y toneladas de CO2, ¿no? Bueno, eso ya lo voy a explicar. Entonces tengo aquí, miren, la suma total de estas, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver el total, ¿verdad? De esto que representa, ¿verdad? En este caso por hectárea, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a decir por una hectárea, ¿verdad? Por una hectárea, una hectárea de café. Igual usted, ¿verdad? En el informe puede copiar estos cuadros si quiere, ¿verdad? También los puede decorar según su gusto. Puede mejorar la hoja de cálculo, ¿verdad? Igual usted si lo hace, ¿verdad? Igual yo le puedo dar puntos extras inclusive, ¿verdad? Si puede hacer otros análisis, igual, ¿verdad? Sería mucho mejor, ¿verdad? Aquí está el total, bien. Y aquí está toneladas de captura por cultivo. Entonces, fíjense bien, aquí yo multiplico E9, ¿verdad? Que es, en este caso, el área cultivada en Honduras. Y les decía, ¿verdad? Ahí en el material, bueno, en el modelo de manejo de desecho de café, ¿verdad? Ahí pueden encontrar que es de 7.4 toneladas de CO2 por una hectárea. Es lo que captura un cultivo de café, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, fíjense bien, como solo estimación, solo de captura de café, ¿verdad? En Honduras para la cosecha pasada, miren, son 2.331.000 toneladas de CO2 solo de café, ¿verdad? Pero y le estoy hablando solo del cultivo. Obviamente, ¿verdad? Que habría que ver si todo el cultivo está bajo sombra. Les decía que la condición es bajo sombra y todo eso. De la consideración acá, ¿verdad? Es eso. Si todo estuviera bajo sombra y no es así, ¿verdad? Entonces eso puede disminuir un poco ahí, ¿verdad? En este caso, mire, aquí está todo, este es del total, mire, esta gráfica es importante que la coloquen en el informe, ¿no? El cultivo de café por hectárea, mire. Entonces aquí usted coloca eh, esta parte, ¿verdad? Valoración de energía de café, ¿verdad? Café por hectárea.
Bueno, ahí no, aquí no me... Vamos a ver, le voy a poner... Ya, obviamente ahí usted puede, la gráfica, como le digo, usted puede hacer, la verdad. Mire, por ejemplo, yo tengo esta gráfica. Ya eso me imagino que lo vieron, ¿verdad? Introducción a la computación, ¿verdad? Mire, ahí pueden jugar, ¿verdad? Hoy con el Excel, ¿verdad? O ese Excel que esté en línea, usted puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la lo puedo dejar así. Entonces, hasta aquí hay preguntas. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Está claro? Bueno, el silencio me dice que está claro todo. Así lo voy a tomar. Entonces, fíjense bien, voy a hacer un análisis de hipótesis. ¿Se acuerdan de plantas? Diseño de plantas. ¿Quién se acuerda del análisis de hipótesis? Que me pueda explicar qué es. ¿Quién me puede decir? No se acuerdan. Miren, el análisis de hipótesis, bueno, esto lo voy a dejar fijo, ¿verdad? Si usted ve aquí, ¿verdad? Recuerdan, voy a evaluar el área de cultivo en Honduras, ¿verdad? Versus las horas de trabajo de la potencia para ver qué sucede con el total, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, ingresé 100,000, 200,000, 300,000, 450 y 1,000,000, ¿verdad? Bueno, podría ser 600,000, ¿verdad? Un país, ¿verdad? Esto sería de país, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, ya aquí los datos se mueven automáticamente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en esto, ¿verdad? Yo coloco estos valores acá, ¿verdad? Estos yo los supongo, ¿verdad? Si se acuerdan, estos valores los ingreso según mi conveniencia. Aquí estos también, ¿verdad? Entonces esto yo coloco y aquí coloco la variable que voy a evaluar. Miren, si aquí, por ejemplo, está el E43, ¿verdad? Que es la potencia total, ¿verdad? Entonces, la potencia total en función de estos valores, ¿verdad? Así se maneja, ¿verdad? La potencia total, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que hago, los datos siempre van a estar así, ¿verdad? Entonces, para construir el análisis de hipótesis, marco, ¿verdad? El cuadro de los datos y se recuerda, ¿verdad? Me voy a datos y me voy a análisis de hipótesis. O en el análisis de hipótesis me voy a tabla de datos, ¿no? Tabla de datos, le doy clic y me dice fila, ¿verdad? ¿Cuál es la celda de entrada de la fila? ¿Cuál es mi fila acá? ¿Qué representa mi fila? El área del cultivo, ¿verdad? Entonces me voy a ubicar esa celda en el área del cultivo, ¿verdad? ¿Dónde está? A ¿verdad? Y la columna, ¿qué representa la columna? Aquí en este análisis de hipótesis, son las horas de trabajo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mira. Y le doy enter, entonces ya está. Entonces fíjense bien, me voy a ir aquí para que vean el cambio, entonces le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar me da los valores. Entonces me da la relación del área de cultivo versus el número de horas trabajadas. Entonces, si yo me fijo aquí en 450,000, cuando yo cambio la cantidad de horas trabajadas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que baja la cantidad de la potencia, ¿verdad? Estimada, baja, ¿verdad? Obviamente que aquí hay otro análisis que hay que hacer, es la cantidad de energía. Si se aumenta el número de horas, la energía siempre, bueno, va a ser igual siempre, ¿verdad? Nada que va a ser repartida de manera diferente. Miren. Aquí, miren. Que me dice lo otro, ¿verdad? Si yo comparo, por ejemplo, las 4,000 horas en función del área de cultivo, obviamente entre más cultivo tengo, ¿qué sucede? Es directamente proporcional, ¿verdad? Entonces por eso hago esta gráfica, ¿no? El cultivo versus el área de cultivo versus la potencia, ¿verdad? Entonces lo que me dice aquí que entre más área hay, voy a tener más potencia. Y miren la aproximación de este modelo, miren, desde esta ecuación, no tiene error, ¿verdad? Está a un 100%, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿Bien? Está aproximada, bien aproximada, ¿verdad? Análisis de potencia versus la hectárea cultivada de café. Pues aquí muy bien yo lo puedo hacer en Honduras, ¿verdad? Porque en Honduras, ¿verdad? Es el análisis que lo hacemos, ¿no? Honduras.
Me dijo una vez un profesor a mí, Honduras, ustedes ese nombre tienen que cambiarlo, me dice. Porque el nombre representa la situación del país, me dijo, el español. Se rió, ¿no? Yo estaba en el pleno golpe de Estado, ¿va? El 2009, cuando estaba por allá, ¿verdad? Entonces vean aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión saco de este análisis? Bueno, directamente como son variables, ¿se acuerdan? Como el ajuste de curvas o la regresión múltiple son variables. Yo puedo decir, ¿verdad? Que la variable, la potencia eléctrica versus el área cultivada en Honduras son directamente proporcionales, obviamente, ¿verdad? Eso sí. Si quisiera algún valor fijo, podría analizar otras variables, ¿verdad? Aquí también. No sé qué más podría evaluar. Sí que podría evaluar ya algo más fino, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de hidrógeno, si variara, cómo repercute. Nada más que tendría que tener un estudio ¿va? De esto, que en Honduras no se ha realizado. Si ustedes ven todos estos datos, son estudios de Guatemala, Costa Rica, y Brasil y Colombia, ¿verdad? Esos datos que están ahí, ¿verdad? Entonces no se ha generado en Honduras. Y obviamente en el caso mío yo los he tomado como referencias de otro país para aplicarlo en Honduras, ¿verdad? Así como lo están viendo ustedes, ¿verdad? Que es válido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una conclusión en el final de todo este estudio. Me dice que el pergamino de café se aprovecha para la generación térmica renovable que podría obtenerse. Ya aquí está la sumatoria total, ¿verdad? La cantidades totales, ¿verdad? Que representa tantas toneladas, ¿no? De tantas toneladas de CO2 y sucesivamente. Además, las podas de café, bueno, aquí está. Esta debería ser la conclusión que deben hacer ustedes, ¿verdad? Al final. Con esta que coloquen es suficiente, ¿verdad? En este caso. Donde le explica ¿verdad? Cuánto saca de las podas, de la cascarilla y el total, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Aquí menciona la captura de fincas de café, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Fincas que están reduciendo 3.3 millones. Bueno, no me dio eso aquí, ¿verdad? Recuerdo cuánto me dio estas toneladas de CO2 aquí. 2.331 aquí. 2.331, sí. Toneladas de CO2 del cultivo de café, si todo, ¿verdad? Con la condición, ¿verdad? Si todo está bajo sombra. ¿Verdad? Preguntas, comentarios, mire, aquí tienen ya su análisis. De esto yo les voy a asignar una tarea, ¿verdad? En base al cultivo que tienen, lo van a hacer por pareja, ¿verdad? En los grupos que tienen, con el cultivo que tienen, van a desarrollar, ¿verdad? Este cálculo y lo van a hacer el informe, ¿verdad? Como, y ya van a contar como un insumo ya de su trabajo final, ¿verdad? ¿Tienen preguntas, comentarios aquí? ¿Observaciones? Una pregunta, ingeniero. Diga. Solo lo del análisis de hipótesis, ¿cree que me puede explicar de nuevo cómo se saca? O sea, cómo lo saca ahí con el programa de Excel, es que más o menos me acuerdo, pero tengo dudas. Sí, yo lo que hice, vaya, mire, voy a hacer otro análisis, aparte de ese que está, ¿verdad? Entonces voy a hacer un análisis de hipótesis, ¿verdad? Desde cero, ¿verdad? Análisis de hipótesis. Entonces, mire, yo voy a escoger dos variables que yo ingreso, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Dos variables que ingreso y estas son variables que yo ingreso, ¿verdad? El área de cultivo o las horas trabajadas. Pero esta variable que va acá, ¿verdad? Esta es la potencia eléctrica. Debe ser un cálculo generado, ¿verdad? Por el Excel, ¿verdad? Este valor que está acá, ¿verdad? En este caso, entonces fíjense bien, voy a escoger qué dos variables puedo evaluar, ¿verdad? Y que podría evaluar, por ejemplo, la humedad de la biomasa, voy a evaluar la humedad de la biomasa, ¿sí? Humedad de la biomasa, vamos a ver, puedo evaluar también, bueno, obviamente que lo que necesito evaluar es la potencia, ¿verdad? La potencia térmica podría ser, ¿verdad? Pero voy a evaluar el total de toda la hoja, miren, voy a evaluar el total, ¿verdad? Del total aquí, miren, entonces voy a evaluar la potencia eléctrica total, ¿verdad? Yo creo que así estaba acá, ¿verdad? Sí, así está el total, ¿verdad? O, mire, yo no sé, voy a poner las toneladas de CO2 totales, mejor. Esta, ¿verdad?
Pues, si quieren voy a marcar aquí, entonces sería, ¿verdad? Entonces voy a evaluar en este análisis de hipótesis, voy a evaluar, mire, aquí coloco igual, ¿verdad? Y me traigo el valor de las toneladas de CO2 totales, le doy Enter, ¿verdad? Entonces, ¿qué variable voy a evaluar? Entonces, ¿qué evaluaría aquí? ¿Cuáles dijimos que íbamos a evaluar? Si me recuerdo. Ah, la humedad, ¿verdad? Bueno, voy a evaluar la humedad de biomasa y artificial. la humedad de las podas voy a tomar, ¿verdad? Humedad de podas. Entonces voy a colocar aquí, voy a ponerlo por aquí, así. Sería humedad de podas de café, ¿verdad? Entonces en este caso tengo 20% que es la humedad que tiene, ¿verdad? 20, le voy a poner 40, ¿verdad? Bueno, aquí como no va a estar tan saturado, ¿verdad? Entonces voy a poner 30, 40, hasta 50 lo voy a dejar, miren el análisis de humedad, ¿verdad? Entonces, para ver qué sucede. Entonces, podas y aquí voy a evaluar. ¿Qué evaluaría acá? ¿Versus qué? Las toneladas de CO2, ¿verdad? Versus... ¿qué otra variable podría considerar aquí? Vamos a ver. En las podas, ¿verdad? Entonces voy a ver alguna variable de la... Es que puede ser la cantidad también, la cantidad de biomasa, el rendimiento por tonelada, por ejemplo. Que este sí podría aumentar sembrando más bosque. Podría ser, ¿verdad? Entonces sería rendimiento de biomasa. Rendimiento de biomasa. Voy a colocarlo así para ver qué sucede aquí. Rendimiento de biomasa. Biomasa por hectárea, ¿verdad? Entonces en este caso yo puedo colocar el número a 3.2, parto del número que tengo, 3.2, 3.5, si quieren menores lo pueden hacer, ¿verdad? 4 toneladas, 4.5, ¿y qué pasaría si logro tener 5 toneladas? Así, de esta manera, ¿verdad? Entonces voy a hacer este análisis, ¿verdad? Entonces vengo aquí, miren, entonces tengo aquí el cálculo ¿verdad? Entonces le voy a poner líneas, voy a ponerle un cuadro aquí. Vamos a ver. Aquí, miren. Entonces, en este caso, ¿verdad? Bueno, no me gusta cómo... Voy a poner normal mejor. La decoración esa la hacen ustedes como quieran, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, entonces, fíjense bien, voy a hacer el análisis de hipótesis, ¿verdad? Entonces, marco toda. Una vez que tenga, ¿verdad? Lo que voy a evaluar, ¿verdad? En este caso es, dijimos, análisis de hipótesis, ¿verdad? De toneladas, ¿verdad? Sería toneladas de CO2, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, está acá, ¿verdad? Los valores de humedad de la poda, ¿verdad? Y el rendimiento de biomasa por hectárea. Entonces voy a colocar aquí, ¿verdad? Marco el cuadro y me voy a datos y me voy a análisis de hipótesis, ¿verdad? Entonces me voy a tabla de datos, le doy clic, ¿verdad? Entonces, entrada de la fila, ¿cuál sería? Humedad de poda de café, ¿verdad? Entonces me voy, doy clic aquí, bien. Aquí, ¿verdad? Y voy a buscar donde está las podas de café, ¿verdad? Poda de café, la humedad, ¿verdad? Entonces aquí está humedad de biomasa, le doy Enter, ¿verdad? Dice entrada de columna, ¿cuál era el otro valor que tenía? Rendimiento de biomasa por hectárea, ¿verdad? Entonces lo busco, que son 3.2, le doy Enter y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar aquí, ¿verdad? El cuadro se llena, entonces lo que me queda hacer es la interpretación de estos datos, ¿verdad? Entonces simplemente voy a moverlos aquí, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad? La cantidad de CO2. Miren, entonces, ¿qué significa? Que entre más humedad tiene, va en 3.2, 1.57. ¿Qué sucede? Entre más humedad, ¿qué sucede? ¿Qué pueden ver ahí el análisis? Voy a hacer la gráfica, ¿verdad? No está. Bueno, ahí si me regalan unos 2 minutos más solo para terminar, ¿verdad? Entonces, voy, mira, hago la gráfica de dispersión. Aquí, ¿verdad? Entonces voy a colocar, vamos a ver, bueno,
como todas están así oscuras, bueno, entonces la voy a colocar así. Está bien, entonces sería, esta es la relación de, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Voy a escribir en este análisis de hipótesis, ¿verdad? Entonces la relación de, sería, ¿verdad? De humedad y toneladas de CO2, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa acá? Que a medida hay mayor humedad, ¿qué están viendo ustedes aquí? Vaya, esta es la humedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede a medida hay más humedad? Ajá. ¿Qué pasa con la cantidad de o toneladas de CO2? ¿Qué observan? Entonces, a medida si aumenta la humedad de los residuos agrícolas, ¿qué sucede con la cantidad de CO2? Disminuye, Aumenta. ¿verdad, ingeniero? Disminuye, correcto, se disminuye. Entonces, lo que me conviene aquí es tener una humedad más baja. Entre más baja voy a tener más energía. Esa es la conclusión que saco aquí. Y si evalúo aquí, ¿verdad? En función, obviamente que ese es lo normal, ¿verdad? Entonces, al aumentar la cantidad de biomasa, entonces me va a aumentar la potencia. Sí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer esta gráfica también, ¿verdad? Yo puedo graficar esto en función de esto, ¿verdad? Mira, esto es fácil. Yo hago control C, control V, coloco la... Vamos a ver. Me coloco acá. Esta gráfica, mira. Vamos a ver si me da los datos. No me da los datos aquí. Pero igual, ¿verdad? Lo que hago es que esta... No sé por qué no me marca los datos, ¿verdad? Para cambiarlos. Pero podría ser la otra gráfica, ¿verdad? También muy fácil. Entonces, esto es todo. Preguntas, comentarios. ¿Tienen preguntas aquí? Está claro, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a... queda grabado, ¿verdad? Entonces nos vemos, ¿verdad? Nos vemos la otra semana. Entonces ahí les voy a poner ya las asignaciones ¿verdad? Para que vayan trabajando y entreguen la otra semana. Esta parte, ¿verdad? Saludos, que tengan feliz día. Se cuidan. Feliz día, Muchas ingeniero. gracias, ingeniero. Bueno, Feliz día. bueno. Bueno, ya les mando la hojita al WhatsApp.